El Señor le bendiga mucho en este día. Me da mucho gusto que usted y yo estemos vivos para poder presentarnos una vez más ante la presencia de nuestro Dios. Mi oración es que usted tenga un encuentro con el Señor en el que Él le hable. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, saludando y orando por cada uno de ustedes. Yo estoy convencido de que Dios tiene propósitos y planes para nuestras vidas, para la vida de usted. Si usted busca a Dios cada día, yo puedo asegurarle que Él va a revelarle ese propósito y usted podrá vivir y disfrutar con satisfacción de cada situación que enfrente. Estas semanas pasadas hemos estado hablando de las pruebas. Las pruebas, esas circunstancias adversas por las que todos pasamos. Usted y yo, los ricos, los pobres, los hombres, las mujeres, todos enfrentamos circunstancias adversas. Muchas de ellas son pruebas que Dios permite para fortalecer nuestra fe, para transformar nuestro carácter o para prepararnos para las cosas que Él tiene para nosotros en el futuro. También hemos visto que pudiera ser que las cosas que estamos enfrentando, que son adversas, pudieran ser una disciplina de Dios. Que estemos lejos de Dios, que estemos pecando contra Dios y por amor quiere detenernos. Y esas circunstancias adversas nos están obligando a mirar hacia arriba y a clamar a Dios, a buscar en arrepentimiento su perdón y la nueva oportunidad que Él tiene lista para brindarnos a cada uno de nosotros. Pero hoy quisiera enfocarme en lo que experimentamos precisamente cuando estamos en medio de la tormenta. ¿Nunca se ha sentido usted como que está en medio de una fuerte tormenta y que usted se siente como que está en una pequeña balsa azotada por el mar y azotada por las olas? ¿Nunca se ha sentido que está así, donde todo le está cayendo, donde está en peligro? Y en momentos como ese, muy pocas veces estamos dispuestos a aceptar que tenemos miedo, que tenemos temores, dudas, o que estamos atormentados y desesperados por las cosas que nos están pasando. No sé por qué, pero a veces nos da miedo aceptarlo. Pero así nos sentimos, en medio de la tormenta. Y es que la vida está llena de esos nublados, de esas nubes oscuras que rodean nuestra vida y de pronto no nos permiten ver el futuro. Incluso a veces nos sentimos tan dentro de la tormenta que sentimos que ya no hay futuro, que hasta ahí llegamos y que vamos a morir. ¿No le ha pasado a usted? O incluso tal vez en este momento usted se está sintiendo en medio de la tormenta, con todo oscuro alrededor, vientos, lluvias, relámpagos, con miedo, con incertidumbre, con inseguridad. Yo no sé lo que usted esté viviendo en este momento. Tal vez esté pasando por una enfermedad muy grave que está dañando su vida. Tal vez es un familiar el que tiene la enfermedad y está angustiado también o angustiada usted, pensando en qué va a suceder entonces con usted, con su familia. Tal vez el dolor que tenga es porque no tiene trabajo, porque está endeudado hasta el tope. Tal vez el problema que enfrenta es un problema familiar, tal vez un divorcio inminente, tal vez una traición, tal vez problemas con los hijos o una adicción. Y ese problema que enfrenta, esa tormenta, está absorbiendo sus esperanzas, su fortaleza, su seguridad, incluso tal vez hasta su economía. En fin, su vida está en medio de la tormenta. ¿Qué se siente estar en medio? ¿Qué se siente estar ahí? Seguramente nada agradable. Se confunden los sentimientos, ¿no es cierto? Sentimientos de enojo, de desesperanza, de duda, de miedo, de desesperación, de angustia. Todos esos sentimientos se envuelven cuando estamos en medio de la tormenta. Por eso en este día, permítame por favor presentarle a alguien que puede no solamente llegar a acompañarle en medio de su tormenta, sino que puede detener la tormenta, puede calmar los vientos, puede calmar las olas y darle la paz que necesita, mientras está en medio de la tormenta y obviamente cuando llegue al final de la tormenta. Sí, esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y precisamente quiero mostrarle cómo es que Dios, en la persona de Jesús, se hace presente en medio de la tormenta, justamente cuando estamos enfrentando estos problemas tan graves. Y quiero compartirle este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo en la Biblia, en el capítulo 14, y voy a leer del versículo 22 hasta el versículo 33. Justamente en medio de la tormenta. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo.
y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino a ellos Jesús andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, nos acercamos una vez más ante tu presencia. Háblanos. Permítenos tener este encuentro contigo y que en medio de la tormenta experimentemos tu paz, tu presencia y tu poder hasta que tú la detengas. Señor, pido por cada una de las personas que me escucha y está viviendo su propia tormenta. Dale esperanza con esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirle a usted 4 cosas importantes que encuentro en este hermoso pasaje. Y la primera de ellas, que seguramente es algo que usted no ha tomado en cuenta aún, es necesitamos a Jesús en la barca. Necesitamos a Jesús en nuestra barca. Quisiera que por unos momentos usted se imaginara su vida como una barca. Usted ahí en esa barca es su vida y está en medio del mar. Normalmente, si usted sabe algo de barcos, no importa el tamaño del barco, la persona lleva el control. El que está al timón lleva el control. Si la barca es su vida, entonces usted toma el control. Y cuando estamos así nos sentimos seguros, porque nosotros decimos hacia dónde vamos, dónde nos detenemos, o si cambiamos el rumbo, o si aumentamos o disminuimos la velocidad. En medio de nuestra barca, de nuestra vida, cada uno de nosotros lleva el control. Incluso, muchas veces pensamos que cuando somos cristianos, que Jesús es el que está llevando el control. Pero si analizamos bien nuestra vida, nos daremos cuenta que somos nosotros los que llevamos el control. Y entonces quiero leerle nuevamente aquí en Mateo 14, los versículos 22 al 24. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos a los discípulos que de pronto se dan cuenta de que comienza una gran tormenta, cuando ellos van en la barca. Y dígame si no es verdad que luego es lo que nos pasa a nosotros. La barca es nuestra vida y la vamos llevando con nuestro control, hacemos lo que queremos de nuestra vida, incluso a veces pensamos que porque vamos a la iglesia o leemos la Biblia, oramos o rezamos, ya está Jesús con nosotros, pero nosotros llevamos el control. Pero de pronto comienzan las tormentas. Algún gran problema o varios problemas al mismo tiempo y sentimos cómo empieza a moverse nuestra vida y cómo empieza a golpear la lluvia, los relámpagos, las olas y empezamos a sentirnos solos. Y si usted se da cuenta, en este pasaje, justamente en ese momento los discípulos están solos en la barca. Y es cuando de pronto usted y yo en medio de nuestros problemas, en medio de nuestra tormenta, nos damos cuenta de que estamos solos, que Jesús, aunque lo mencionamos y le decimos y le hablamos, realmente no está en nuestra barca. Y es lo primero que necesitamos entender cuando estamos en medio de las tormentas, que necesitamos a Jesús en nuestra vida. ¿No le pasa a usted que justamente en esos momentos de tormenta en la vida, se siente usted solo? ¿Se siente usted sola? Y a veces no es que Jesús no esté con nosotros, es simplemente que como Él no llevaba el control, cuando lo perdemos es cuando nos damos cuenta que solos no podemos. En este pasaje nos damos cuenta que Jesús todo el tiempo estaba con sus discípulos, les estaba enseñando, pero aquí por un pequeño momento los deja solos. Jesús sube al monte a orar aparte.
y envía a los discípulos en la barca para que se vayan adelantando. Así que cuando viene la tormenta, ellos están solos. Jesús no está en la barca. Y es por eso que Jesús no está dirigiendo nuestras vidas, que nosotros tomamos el control, que cuando vienen las tormentas, muchas veces nos sentimos frustrados, nos sentimos abandonados, nos sentimos sin fuerza. Y es por eso que muchas veces en nuestra vida decimos, no puedo. Cada una de las circunstancias que enfrentamos las vemos cada vez más complicadas, más difíciles, y no tenemos el control del volante. Y llega el momento donde nos rendimos y decimos literalmente, no puedo. Yo no sé si en este momento, en medio de la tormenta que usted está viviendo, ya llegó a ese punto donde siente que todo se le salió de control y donde cree que ya no puede más. Tal vez sienta que está solo, que está sola. Usted necesita a Jesús en su barca. Necesita a Jesús en su barca. Él tiene que estar ahí y tomar el control. Mire lo que dice el verso 24. Y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Así es la vida sin Cristo. Una vida azotada por las olas porque llevamos el viento en contra. Una vida llena de no puedos. Y mire lo que nos dice el Señor Jesús en Juan 15:5. Él dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si hasta este momento de su vida, llamándose cristiano o cristiana, o no cristiano o cristiana, si usted se da cuenta que en medio de la tormenta usted está solo, usted está sola, se siente frustrado, abandonado, decepcionado, usted necesita a Jesús en su barca. Acepte que necesita a Jesús en su barca. Él es la solución. Cuando ya nos damos cuenta que necesitamos a Jesús en nuestra barca, hay otra cosa muy importante que encuentro en este pasaje que puede ser de bendición en medio de la tormenta de nuestra vida. Necesitamos reconocer quién es Jesús. También esto, necesitamos reconocer quién es Jesús. Los versículos 25 al 27. Vuelvo a leerle aquí. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Trate de imaginar esta escena. Estos hombres rudos, pescadores, algunos de ellos pues no eran pescadores, pero eran hombres valientes, hombres a los que el Señor había llamado para que se convirtieran en sus discípulos. Y en medio de la tormenta están gritando asustados, desesperados. Pero no sé si usted nota entonces, en medio de la tormenta, Jesús aparece. Pero nota cómo aparece. Jesús viene a ellos de una manera increíble. Diría yo una escena de una película de ciencia ficción. Jesús viene caminando sobre el mar. Y de pronto he visto escenas donde se pinta a Jesús caminando sobre el mar, pero el mar está calmo. Pero recuerde que aquí estamos en medio de una tormenta. Fuertes vientos, grandes olas, la barca sacudida, y en medio de ese fuerte viento y de grandes olas, Jesús viene caminando sobre el mar. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en esa barca y hubiera visto a Jesús caminando sobre el agua? Bueno, estos hombres no creyeron que era Jesús. De hecho, hasta pensaron que era un fantasma. Y en lugar de sentirse seguros, tuvieron más miedo todavía. Y por favor, note la semejanza con las circunstancias que enfrentamos, con las tormentas que vivimos. De pronto, cuando Jesús se acerca a nosotros, nos asustamos. Porque no creemos que es Él, porque pensamos que es un fantasma, que es un demonio, que es otra cosa, lo que está alrededor de nuestras vidas, golpeándonos y atacándonos. E incluso muchas veces cuando nos habla a través de su palabra, no creemos que es Jesús. Y esto le pasó a los discípulos. Ver a Jesús no les dio seguridad. Ver a Jesús no les dio confianza ni esperanza. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nos hablan de Jesús como lo estoy haciendo yo ahora, y eso no nos da esperanza, ni nos da confianza, ni nos quita el miedo. Qué triste, ¿no le parece? ¿No le parece triste? Estos discípulos tenían a su maestro, su Salvador, a la vista, pero no estaban seguros y seguían desconfiando. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo que enfrentamos en nuestras vidas. Jesús se acerca a nosotros cuando estamos en nuestros problemas. ¿Y con qué se encuentra? Con incredulidad,
con desconfianza. No podemos creer que sea Jesús y nos asusta. Sí, nos asusta más la situación porque no podemos confiar en Él en medio de tan terrible tormenta en nuestra vida. Y entonces seguimos buscando ayuda en otras cosas o en otras personas, pensando que van a lograr más en nosotros que el mismo Jesús. Pero entonces viene la palabra del Señor. La palabra como la que yo le estoy compartiendo. Jesús les habló en medio de su miedo y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Escuche esto, por favor. En medio de su tormenta, donde se siente solo, desamparado, donde oír de Jesús no le quita el miedo o la inseguridad, Él le habla, le dice: no temas, soy yo, ten ánimo. Jesús siempre, con su palabra, quiere darnos seguridad, quiere darnos ánimo. Nuestro problema es que aunque Jesús está ahí y nos está hablando, no conocemos quién es Jesús, como para que nos pueda quitar el miedo en ese momento. Porque Jesús podía haber llegado y haber parado la tormenta, pero todo este proceso estaba tratando de mostrarle algo a sus discípulos, como lo que pasa cuando estamos en medio de la tormenta. Jesús no viene y resuelve nuestro problema. Primero quiere que le conozcamos a Él, que lo reconozcamos, que reconozcamos quién es Jesús. No solamente lo que hemos oído, sino lo que debemos haber aceptado como un hecho, haberlo creído. Por ejemplo, en medio de la tormenta usted necesita saber y reconocer que Jesús le ama. Jesús le ama demasiado, le ama tanto que dio su vida por usted. Jesús le ama tanto que estuvo dispuesto a sufrir y a morir. ¿Cree usted que le abandonaría en los momentos difíciles? Si dio su vida por usted, ¿cómo cree que lo haría? Quiero pedirle por favor que escuche lo que nos dice el Señor ahí en Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. Nos dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En medio de su tormenta, no tema. Jesús le ama. Y eso que está viviendo no puede separarle ni apartarle del amor de Dios. Jesús está ahí y le habla. Si presta atención, reconocerá a Jesús. Y reconocerá quién es Jesús y de lo que es capaz. Esto tuvo que pasar con los discípulos también en ese día. Necesita reconocer usted quién es Jesús. El que le ama, el que todo lo puede, el que prueba su vida para hacerle una mejor persona. Ese es el que está ahí con usted, en medio de la tormenta. Pero entonces viene un paso más todavía. Tal vez ya podamos dar por hecho que Jesús sí está con nosotros en medio de la tormenta. Ahora necesitamos confiar plenamente en Jesús. Necesitamos confiar plenamente en Jesús, como lo hizo aquí el apóstol Pedro. Mire, versículos del 28 al 30 de Mateo 14. Entonces, cuando Jesús les habló y le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman, le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí quiero pedirle, por favor, que imagine de nuevo ese momento. La barca azotada por los fuertes vientos, la lluvia cayendo a torrentes, todo estaba muy oscuro, de repente se iluminaba por los relámpagos.
Tal vez, si usted ha estado alguna vez en medio de un huracán, se puede imaginar lo que se siente. A mí me ha pasado varias veces. Acá en La Paz hay huracanes que golpean y a veces por las ventanas se oyen los ruidos, los vientos, el escándalo tan tremendo que está uno asustado. Pero ahora imagínese no estar dentro de una casa que es más fuerte y firme, sino en una barca. Pues así se sentían los discípulos. Estos fieros hombres de mar, algunos de ellos, estaban ahí asustados, daban voces de miedo, dice el pasaje. Pero, en medio de esa tormenta y de ese temor, uno de ellos decide arriesgarse y decide poner un granito de mostaza, de fe. Pedro decide creer un poquito y lo desafía a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo no me imagino lo que estaba pensando Pedro, porque puedo haberle dicho: si eres tú, detén la tormenta, o tal vez todavía no llegaba a imaginar la capacidad del poder de Jesús, como a veces nos pasa a nosotros. Le decimos lo que tiene que hacer para que resuelva nuestro problema, en lugar de permitir que Él haga lo que tiene que hacer, y sabiendo que Él hace mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro decide creer, porque Jesús le dice: ven. No olvide la tormenta, el movimiento del agua, de la barca, la oscuridad. Y Pedro decide creer, tanto decide, que ¿qué es lo que sucede con él? Da el primer paso para salir de la barca y de pronto pone un pie sobre el agua, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y Pedro empieza por fe en lo que Jesús le dijo, a caminar sobre las aguas. Y mire, creo que cuando estamos bajo una gran tormenta, usted y yo, lo primero que deberíamos hacer, después de que hemos decidido que necesitamos a Jesús en la barca, y que hemos decidido que vamos a reconocer quién es Jesús y de lo que es capaz, entonces lo que sigue es confiar en lo que Él nos dice. Y Pedro lo hizo con toda valentía. Comenzó a caminar sobre las aguas. Y lo que hace Jesús cuando confiamos en Él es que tal vez no quita la tormenta de nuestra vida, pero empieza a permitirnos caminar sobre nuestro problema, llenos de confianza. Si podemos tener en Él, si podemos creer un poquito, si es que realmente estás conmigo, Señor, dame la paz que necesito. Y es lo que hizo con Pedro. Pedro se atrevió con valentía a depositar su fe en Jesús, confió en Él y no se quitó la tormenta, pero él comenzó a caminar por encima del problema, como quiere hacerlo Jesús con nosotros. Porque no va a quitarnos la situación adversa si aún necesitamos ser probados para ser purificados. Y entonces lo que hará es darnos paz en medio de la tormenta. Y Pedro la tuvo. ¿Sabe por qué? Porque confió. Y es lo que necesitamos hacer usted y yo, confiar en lo que Jesús nos dice. Por eso qué importante es que usted y yo estemos leyendo la palabra de Dios, que conozcamos lo que Él nos afirma, las promesas que tiene para nosotros, porque estas promesas nos permitirán caminar encima de nuestra tormenta y pasarla llenos de la paz que el Señor nos da y que asegura que no es la que el mundo nos da, sino la paz de Él, la que llena nuestros corazones. Pedro tuvo paz, solo que hay otro pero. Pedro ya estaba caminando sobre la tormenta, pero en lugar de seguir creyendo y confiando, en lugar de seguir viendo a Jesús, nos dice el pasaje que, pero viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Lo que hizo Pedro muchas veces es lo que nos pasa a nosotros, cuando decidimos confiar. Y entonces empezamos a experimentar paz en la tormenta y empezamos a caminar encima del problema. Pero de pronto, en lugar de seguir mirando a Jesús, nos damos cuenta de que el problema es más grave de lo que pensamos, que hay más imposibilidades de las que habíamos imaginado o de las que habíamos razonado. Y empezamos a pensar que no es posible que nos vaya bien, que no es posible que salgamos victoriosos. Empezamos a dudar tal vez de la presencia de Jesús. Y todo porque en lugar de poner nuestros ojos en Jesús, miramos el fuerte viento, como lo hizo Pedro, y comenzó a hundirse. Tal vez es lo que le esté pasando a usted también. Cree en Jesús, sabe de Jesús, pero no está confiando, está dudando.
y eso le hace comenzar a hundirse. Es interesante también que Pedro no se hundió de golpe, comenzó a hundirse. Y es lo que nos pasa en medio de la tormenta, ¿no es cierto? Cuando no podemos o no queremos confiar en Jesús, comenzamos a hundirnos. Pero debemos recordar lo que nos dice aquí Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí a la diestra del trono de Dios intercede por nosotros. ¿Qué es lo que está viendo en medio de su tormenta? ¿Está viendo a Jesús caminando sobre el problema? ¿O comenzó a ver de nuevo las evidencias del problema que le hacen comenzar a hundirse de nuevo en su desesperación, su angustia, su frustración, su miedo? Lo único que usted tiene que hacer es confiar en Jesús. Confiar plenamente en Jesús. Aunque no entienda, aunque no lo vea, aunque no parezca que está con usted, aunque los problemas se vean muy graves y fuertes, usted necesita poner los ojos en Jesús y confiar plenamente en Él. Confiarle su vida al Señor Jesús. Eso es dejarlo ser nuestro Señor. Y depende de usted. Usted es quien toma la decisión. ¿Le da el control o quiere seguir teniendo usted el control? Necesita confiar plenamente en Jesús. Y hay una cosa muy importante también con la que me gustaría concluir esta reflexión. Necesita usted creer en Jesús. Necesita creer en Jesús. En los versículos 31 al 33 concluye diciendo: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué pasó con Pedro cuando comenzó a hundirse? Clamó al Señor: Señor, sálvame. Es lo que usted y yo necesitamos hacer. Cuando empezamos a hundirnos de nuevo, cuando empezamos a dudar y tener miedo, no es olvidarnos del Señor, es clamar al Señor: Señor, sálvame. Y dice el pasaje, al momento, escuche, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Y déjeme decirle, en medio de la tormenta, el Señor hará lo mismo por usted. Cuando clame a Dios con desesperación, con miedos y dudas, Él le asirá a usted. Si usted llegara a fallar, si quitara sus ojos de Jesús y comenzara a hundirse de nuevo, Él llegará y asirá de usted. Pero para ello usted tiene que clamar al Señor y necesita creer en Él. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es Dios. Jesús es el Todopoderoso. Todo lo puede. No hay pensamiento que se esconda de Él. No hay nada imposible para Él. No importa el problema, la tormenta grande que usted esté viviendo y que esté envolviendo su vida. Él puede detenerla, Él puede calmarla. Y si no lo hace, Él puede estar con usted acompañándole sobre el agua hasta que salga de su tormenta, hasta que termine la prueba que usted está enfrentando. Pero usted necesita creer en Jesús, porque Él, si usted es su hijo o si usted es su hija, no le dejará hundirse. Pero para ser hijos de Dios, nos dice el Señor en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso quiero preguntarle, si usted está viviendo en medio de la tormenta, ¿ya creyó en Jesús como su Señor y Salvador? Porque todo lo que estoy diciendo sucede con aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pedro ya era un seguidor de Jesús y el Señor lo levantó de su tormenta cuando comenzó a hundirse, porque él decidió creer. Tanto creyó que hasta salió a caminar sobre un mar lleno de viento, de fuerte lluvia y de grandes olas. Pero usted necesita hacer lo mismo para asegurar que en medio de su tormenta el Señor llegue y le tome y lo levante de la tormenta que usted está viviendo. Creer en Jesús. Estoy de acuerdo. No es tan sencillo, pero al mismo tiempo es lo más fácil del mundo. Creer.
¿Cree usted que para Pedro fue sencillo bajarse de la barca en medio de la tormenta y querer caminar en medio de un mar embravecido? Claro que no. Pero qué fácil fue para Pedro levantarse y dar el primer paso. Eso era todo lo que tenía que hacer y así lo hizo, porque no dudó. Y entonces lo que usted y yo debemos hacer, no dudar. Dudó después, pero ya siendo hijo de Dios, el Señor vino y lo rescató. Usted ahorita en medio de la tormenta, antes de que venga la respuesta final o la solución, crea en Jesús, no dude de Él. Con la sencillez que usted pueda, dígale a Jesús, entra en mi vida, sé mi Señor, quiero dejarte el control. Si usted recibe a Jesucristo como Señor, Él le salva, le perdona sus pecados, le da nuevas fuerzas y todo lo que viva a partir de este momento de haber creído en Jesús será para cumplir los propósitos de Dios en su vida. Y eso le asegurará que en medio de las tormentas el Señor vendrá a usted, lo asirá de la mano y lo levantará. Pedro fue rescatado porque Jesús ya estaba ahí con él. No dudó y fue levantado. Si usted ya ha creído en Jesús, Jesús ya está en su barca, Jesús ya está en su vida. Y si usted dudara, si de pronto tuviera miedo y comenzara a hundirse de nuevo, Él le sostendrá. Él vendrá a usted cuando clame, Señor, sálvame. Él le asirá de la mano y lo levantará de la tormenta. Porque usted no está solo, porque usted no está sola. Porque como hijo e hija de Dios, usted sabe que Él siempre está con ustedes. Es una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aún en medio de la tormenta. Miren los versículos 32 y 33. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. La tormenta termina. Las tormentas siempre terminan. Qué mejor que las terminemos con Jesús en nuestra vida. Y entonces los que estaban en la barca y que no habían dado ese paso de fe, dijeron, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Creyeron. Es lo que usted y yo necesitamos. Creer en Jesús. Cuando creamos en Jesús, será mucho más fácil creerle a Jesús. Y sobre todo, cuando estamos en medio de la tormenta. Y aquí quiero decirle a usted, no sé cómo está su vida en este momento. No sé si usted en este momento está en medio de la tormenta. Pero si usted está solo en su barca que es la vida, tarde o temprano necesitará de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué no mejor hacerlo en cuanto empieza la tormenta? Antes que se haya perdido el control. ¿Por qué no invitar a Jesús hoy mismo a estar en su barca? ¿Por qué no pedirle que entre y tome el control, que tome el timón de su vida? ¿Por qué no pedirle que venga usted para perdonar sus pecados, salvarle de la condenación y comenzar a vivir dentro de usted? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo? Sí, en medio de la tormenta. Crea en Jesús. Lo único que tiene que hacer es clamar a Él. Hable con Jesús. Platíquele su condición, cómo se siente, su tormenta. Él ya la sabe, pero cuénteselo. Y luego dígale como dijo Pedro, Señor, sálvame. Perdona mis pecados. Toma el control de mi vida y experimente la salvación de Jesús. Primero la salvación de su alma y en su momento le subirá a la barca y calmará la tormenta. Porque yo no sé si sucederá al mismo tiempo, pero crea hoy en Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Los vientos y el mar le obedecen. No hay problema en el mundo que Él no pueda resolver. No hay situación adversa que Él no pueda controlar. Nada se sale del control de la soberanía del Dios Todopoderoso que es Jesucristo. Así que le conviene tenerlo en su barca. Y créame, solo Cristo salva, nadie más, nada más, solo Cristo salva. En Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No espere la próxima tormenta. Acepte a Jesús hoy. Si usted ya es un cristiano o una cristiana y está navegando en su barca sin el control de Jesús, si usted está tomando el control, usted está llevando su vida a su manera, aún siendo un cristiano, yo quiero invitarle, antes de que vengan las tormentas fuertes, por disciplina, dejen el control a Jesús. Y si en este momento, como un hijo o una hija de Dios, ya está en medio de la tormenta, no dude, no tema. Es Jesús. Él está ahí con usted y le ayudará a salir victorioso o victoriosa de la tormenta. Pero confíe. Entonces, en medio de la tormenta, necesitamos a Jesús. En medio de la tormenta necesitamos reconocer quién es Jesús. En medio de la tormenta necesitamos confiar plenamente en Jesús. Y en medio de la tormenta necesitamos creer en Jesús. Confíe y la tormenta terminará. Padre Celestial, en este día quiero orar por aquellos que están en medio de la tormenta. Señor, tú conoces sus miedos, sus frustraciones, sus dudas, sus decepciones, tal vez sus enojos contigo, contra ti, contra la vida. Por favor, llega hasta ellos y cuando tengan dudas sobre ti, diles que eres tú, que les amas y que vienes a protegerles. Y Señor, aun si dudaran, tómalos de su brazo y sácalos de la tormenta, en tu momento y a tu manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros enfrentamos tormentas en nuestra vida. Ojalá que si usted está viviendo una ahorita, o si se acerca una tormenta a su vida, ya tenga a Jesús en la barca, seguro o segura de que eso le dará siempre la victoria. Soy el pastor Alejandro Varela. Gracias por permitirme estar estos minutos con usted. Por favor, comparta este mensaje. Si no lo ha hecho, suscríbase al canal. Y si el Señor nos concede la vida, encontrémonos la próxima semana en un nuevo encuentro con el Señor en el que Él nos hable. El Señor le bendiga. Yo seguiré orando para que en su tormenta Jesús se manifieste.